El corazón del ser humano por naturaleza, amigo televidente, radioescucha, es malo, es orgulloso, es altivo, es injusto. Lo terrible de todo esto es que nos hemos vuelto expertos para cubrir ese corazón que no tiene cura. Entonces, damos la impresión de que realmente somos buenas personas, pero en el fondo no es así. Cabalmente la palabra de Dios nos dice que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muera en una cruz, para que le haga justicia al ser humano. Y Ezequiel 36:24 dice en adelante: les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, pondré mi Espíritu Santo y haré que ustedes anden en mis preceptos, en mis estatutos, los practiquen y por ende tengan vidas fructíferas. En otras palabras, si no vengo a Jesucristo, si no entrego el corazón para que Cristo me dé un nuevo corazón, si no dependo del Espíritu Santo, es imposible que yo pueda tener un matrimonio estable, un hogar estable, fructífero, un hogar donde pueda haber paz, unidad, amor, el ideal de todo ser humano. De eso vamos a estar hablando el día de hoy en su programa Operación Rescate, junto a los profetas que siempre nos acompañan. Y a modo de introducción, debo decirles que mientras no nos detengamos y entendamos que necesitamos un nuevo corazón, nada va a cambiar en casa. Creo que es muy osada la pretensión de querer tener un hogar estable, un hogar lleno de amor, de unidad, de respeto, sin haber experimentado la transformación del corazón. Pierre. Precisamente cuando intentamos cambiar cualquier tipo de problema y solamente atacamos la acción, por ejemplo, atacamos el enojo, tratando de que la persona no explote en diferentes momentos, pero no llegamos a la raíz de ese enojo, no podremos solucionar el problema. Entonces la Biblia dice que todo buen tesoro del corazón, del fondo de nuestro corazón, salen los buenos tesoros o los malos tesoros. Entonces, para solucionar, creo, cualquier tipo de problema... ¿A qué nos referimos con buenos tesoros y malos tesoros? Yo creo que para solucionar cualquier tipo de problema, pastor, tenemos que llegar a la raíz del problema. Por ejemplo, si en mi corazón hay rechazo, producto de lo que yo viví en mi niñez, hay amargura, producto de falta de perdón que tengo a mis padres, hay tristeza, entonces por ende mis acciones van a ser de rebeldía en contra de la autoridad, van a ser acciones de violencia, de querer imponer mis derechos. De rechazo. Si alguien intenta cambiar estas acciones sin llegar a la raíz, va a ser un fracaso. Ahora, creo que tenemos que profundizar un poco más en el tema de en la naturaleza del ser humano, porque Pierre me está hablando de comportamientos que son frutos de el dolor, las heridas que me han causado, el rechazo, etcétera, etcétera, que ese puede ser una causal. Pero la causal de tanto conflicto y de tanta crisis en la familia es cabalmente por la naturaleza, Gabriela. Así es, tenemos un corazón cargado de pecado, tenemos una naturaleza de pecado. Desde que el pecado entró a la vida del hombre, tenemos una naturaleza caída. ¿Cómo definimos el pecado? Pecado es transgredir las normas, las leyes de Dios, los principios de Dios. Pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y el ser humano, a pesar de tener buenas intenciones, como tiene una naturaleza de pecado, una naturaleza caída, entonces tiende a hacer lo malo todo el tiempo. Por más que tenga buenas intenciones y buenos deseos, porque esa es la carne, justamente. Creo que todo matrimonio quiere paz, estabilidad. Así es. Quiere ser feliz, quiere respeto, quiere unidad. Creo que esos sentimientos son legítimos y todos los tenemos. Claro que sí, y la verdad es que la única forma de poder tener un matrimonio feliz, un matrimonio exitoso, es primeramente sometiéndose a un tratamiento de Dios. Cuando hablo de tratamiento de Dios me refiero a llevar esa naturaleza caída a la cruz todo el tiempo, renunciar, morir al viejo hombre, morir a la vieja mujer, morir a esos viejos hábitos, a esos viejos patrones de comportamiento, incluso morir a aquellas cosas que hemos recibido como herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, y comenzar, como decía, a llevarlo a la cruz y dejar que por medio de la confesión a Jesús y de abrirle tu corazón a Jesús y confesarlo como tu Señor y Salvador, Él comience a trabajar en tu corazón. Usted hablaba de que Dios nos pone un nuevo corazón, Dios nos regenera nuestro corazón, Dios nos cambia el corazón.
Por eso hablamos de que el ser humano necesita un nuevo corazón para poder tener matrimonios exitosos, relaciones interpersonales exitosas y fructíferas. Entonces, debemos, como seres humanos, someternos todo el tiempo a un tratamiento de Dios, cabalmente, para poder tener buenas relaciones. Creo que es ahí donde medimos el grado de sinceridad en las personas. Como decía Gabriela, cuando nos sometemos a un tratamiento. ¿Qué significa tratamiento? Bien lo decía, estoy dependiendo de Dios y estoy dejando que Él haga la obra y transforme mi vida, mientras yo renuncio a todo aquello que antes parecía un comportamiento normal. Creo que no hace falta ir muy lejos nuestro testimonio. Cuando no conocíamos al Señor, cuando no estábamos bajo su gobierno, cuando no estábamos dejando intencionalmente que Él nos transforme y no estábamos renunciando a lo viciado, el ser malcriado, atrevido, prepotente, orgulloso, no perdonador, era tan normal para nosotros, José. Así es, apóstol, y creo que todo empieza justamente con la decisión de someternos al gobierno de Dios. Entregarle nuestro corazón, reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador. Porque mire lo que dice la Biblia en Efesios 2:1. Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de esa naturaleza en la que estábamos hablando. Y si nuestro corazón está corrompido, entonces eso va a salir hacia afuera. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos da un nuevo corazón, a partir de ello empiezo a experimentar un cambio en mi vida. Pero esa decisión que tomé, abriéndole mi corazón a Jesús, tengo que confirmarla todos los días. Es ahí donde tenemos que reconocer que el hombre no puede cambiar al hombre. La psicología, por más buena herramienta que sea, que no la podemos negar, pero no puede regenerar el espíritu. No puede modificar el comportamiento. Me puede ayudar a entender por qué reacciono así, por qué me comporto así, pero no tiene el poder para darme en sí un nuevo nacimiento. No tiene el poder para que yo materialice los principios que yo sé que debo aplicar a mi vida. Ahora también, por decirte, las cárceles están llenas de gente que ha cometido muchos delitos y que en su momento quiso hacer bien las cosas, pero 10 años de cárcel no cambia a una persona, no le reforma el comportamiento. Es más, hemos visto que de la cárcel salen más delincuentes, salen peores. Entonces, tenemos que reconocer que mientras no se cambie la naturaleza del corazón por medio de un arrepentimiento genuino, no puede haber posibilidad de cambio. ¿Qué piensas tú, Pierre, sobre el tema del arrepentimiento? ¿Cuán importante crees que es? Bueno, yo creo que el arrepentimiento, si nosotros entendemos que el arrepentimiento es más que simplemente reconocer mi culpa, es más que simplemente sentirme mal por lo que estoy perdiendo o por el daño que causé. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. El arrepentimiento tiene que ver con una transformación total, con un cambio de 180 grados. Y el arrepentimiento implica 3 áreas, implica la mente, el corazón y la voluntad. Cuando el arrepentimiento, digo que implica la mente, el corazón y la voluntad, y nos vamos al ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se arrepintió, lo primero que hizo fue volver en sí. Es darme cuenta del estado en el que estoy producto de lo que estoy haciendo. Ejemplo, yo tengo un matrimonio que está ahí al borde del divorcio. Lo primero que tengo que hacer es precisamente el arrepentimiento de la mente, es volver en sí, darme cuenta en el estado en el que estoy producto de mis malas decisiones, producto de mis malas acciones, producto de reaccionar en mi carne. Una vez que me di cuenta del estado y volví en sí, viene el corazón. Hay un arrepentimiento genuino, un quebranto por lo que yo he hecho, pero de ahí viene la voluntad. ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo dijo: iré a la casa de mi padre, le diré pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó, dio la cara, fue, pidió perdón y nunca más volvió a cometer el mismo pecado. Eso significa que nosotros, una vez que reconocimos el estado, que lloramos por nuestro pecado, nos toca hacer lo siguiente: la voluntad, ejercer la voluntad Dios, ¿no? Todos los días. Ir a Dios y decir: he pecado contra mi familia, he pecado contra Dios, dame un nuevo corazón. Y de ahí hacerlo con la esposa, hacerlo con el cónyuge, con el esposo, con el hijo, con el padre, dar la cara, pedir perdón, pero desde ahí morir todos los días a esa naturaleza pecaminosa, porque si yo no muero, ese arrepentimiento se quedó simplemente... Claro, y si yo empiezo a proveer nuevamente tiempo para la carne, tiempo para las contiendas, estoy susceptible, estoy generando problemas, estoy siendo creador de problemas, estoy siendo un individuo que
que provee tiempo para amistades que no son la correcta. Me estoy contaminando con gente que no está en ese deseo que yo tengo de cambiar, de madurar, de crecer. El arrepentimiento, como dice Pierre, fue en vano. Necesitamos ir a una pausa. Cuando estemos de vuelta, seguiremos por el programa, pero queremos dejarte con este poderoso testimonio. Tenemos 21 años de matrimonio. Nuestro matrimonio antes era un infierno en el matrimonio. Entonces nosotros pensamos que bueno, era eso, digamos, el matrimonio, pero... La gente me decía a mí, ¿por qué tanto aguantás, digamos? O cuando veían que él me trataba mal, ya deberías estar acostumbrada, me decían. Pero en el fondo de mi corazón nunca pude acostumbrarme. Yo luché, siempre luché, nunca me di por vencida a vivir una vida así, nunca. Eso yo lo reconozco de ella porque fue una persona perseverante en luchar por su matrimonio, pero yo no, yo era lo contrario. Para mí cualquier motivo era una excusa para poder salirme de la casa, poder ir a buscar a los amigos, pero nunca poder tenerla a mi esposa como realmente el matrimonio tenía que ser. En mi fuerza yo buscaba cómo poder encontrar una salida, porque no la veía. Pensaba muchas cosas, en mi mente cavilaba muchas cosas de cómo yo librarme de esta situación, librarme inclusive de ella, buscar tal vez refugio en otras mujeres y ver si ese era, digamos, un motivo para que podamos nosotros separarnos y definitivamente ya vivir fuera de lo que era un compromiso matrimonial. Que nosotros nadie nos enseña cómo poder llevar adelante un matrimonio. Nuestros padres, en el caso del varón, nos enseñaba que uno tiene que ser duro y la mujer tiene que ser sumisa y una esclava en la casa. Entonces nosotros veníamos de esa generación de padres así. Entonces yo le faltaba el respeto en todo tiempo. Llegué en algunas oportunidades a pegarle, a tocarla. Pero no tuve respeto ni siquiera por mis hijos. Ella sufrió mucho a consecuencia de lo violento que yo era, una persona que no entendía. Él llegaba a la casa, uno a uno nos íbamos saliendo, o empezaban mis hijos, empezaba yo, pero él quedaba solito. Y eso mismo llevaba a otra pelea. ¿Por qué? Porque él se enojaba. Él decía, ¿acaso soy yo perro? Decía, para que me dejen solo, decía. Pero él no se daba cuenta de la forma que nos trataba. Era un ambiente súper pesado la casa. No podíamos sentarnos ni un minuto, ni siquiera podíamos comer tranquilo. Con ser que cuando él llegaba, yo me iba a la habitación de mis hijos a dormir. Esperaba que él se vaya al otro día y era lo mismo. Y al otro día lo mismo. 20 años hemos vivido así. Pero los últimos años fueron los peores, los más insoportables. Es más, yo le pedía al Señor, de lo que yo veía que mi esposo cada vez peor y peor, yo le pedía, por último, que me deje viuda, la verdad. Porque yo decía, de este hombre yo no me veía en una vejez con él, digamos. O sea, ella era algo insoportable. Tenía uno de mis hijos que estaba ya un poquito rebelde en la casa y la actitud de él que tomaba, yo la veía de que era la misma actitud que yo anteriormente venía llevando adelante. Entonces, pero de un rato a otro vi cambios en él. Fue algo que no puedo explicarlo, algo que yo pensaba de que era difícil ver eso, pero empecé a ver cambios y cambios también en mi esposa, en mis hijos. Yo no sabía lo que había acontecido, sin embargo en la iglesia habían llamado a 21 días de ayuno, creo, y ellos habían hecho un pacto con Dios, decirle, Señor, estos 21 días de ayuno nosotros lo entregamos, pero queremos ver el cambio real, ella en mi esposo y mis hijos también, en mi papá. Y un día, como siempre, cuando tenían que venir, sea jueves, o sea domingo, o sea sábado, yo los traía en la movilidad. Y un día mis hijos se acercan a mí y me dicen, papá, ¿qué tal si nos acompañas a la iglesia? Y bueno, le dije, bueno, mi corazón ya era diferente, pero yo no sabía lo que pasaba. Ellos seguían en ayuna. Sí, porque hasta yo me sorprendí de la respuesta, yo no la esperaba, la verdad. Y entonces yo le dije, claro, vamos, le dije. Y
decidí acompañarlo. Entré acá y bueno, vi la atención que tenían los hermanos al momento de entrar, digamos, se siente el amor de Dios cuando uno ingresa a la casa de Dios. Entonces, yo le dije a mi esposa cuando ya salimos de acá, le dije, wow, qué tremendo, le dije, como si vos le contaste mi vida, le dije al pastor, le dije. Entonces, no, me dice, porque todo lo que habló en ese momento, la primera vez que venía, era como si me lo estuviera diciendo, como si me conociera de años, y era todo para mí. Mi actitud, lo que decía actualmente era lo que yo era. Ya recién después ya fue que ella me dijo, ¿sabes qué? Nosotros hemos pactado con el Señor 21 días de ayuno. Yo le dije, Señor, te lo entrego todo. No quiero nada, renuncio a mi trabajo, porque mi trabajo era un trabajo donde me llevaba por apartarme prácticamente del Señor. Entonces renuncié a todo, mi esposa lo sabe, me hizo humilde. Yo no era nada humilde, si ustedes conocieran mi vida anteriormente, yo no tenía nada de humildad, era altivo, era una persona atrevida, no respetaba a nadie. Dios empezó a tratar conmigo y fue una cosa maravillosa que hoy en día puedo decir de que gracias a Dios, gracias al Señor Jesús, nos dio una oportunidad de vida y hoy estamos viviendo esa vida plena en Cristo Jesús. Realmente el Señor fue limpiando, fue quitando toda esa amargura, esa falta de perdón, ese odio, ese resentimiento que yo tenía con Él por todo lo que hizo. Ahora puedo decir que yo lo he perdonado, puedo decir que ahora somos un matrimonio, somos amigos. ¿Por qué? Porque ahora salimos, reímos, nos divertimos, ya no hay esa amargura, esas peleas como antes, ¿me entiendes? Ahora somos una familia de verdad. Y solo Dios pudo lograr eso. Nadie más. Realmente Dios es verdadero. Realmente Jesús está vivo. Si uno le entrega el corazón, para Él no hay nada imposible. Mis hijos transformados, ¿qué más puedo pedir? Un esposo transformado. Puedo decir que hay paz, que hay amor. Está Jesús en nuestro hogar. Ese hijo pródigo va a volver por tus oraciones. Yo haré volver el corazón de los hijos a los padres. De padres que están orando, de padres que están intercediendo, de padres que no se cansan. No te canses, no te canses, no te canses. Mantente firme en tu búsqueda, en tu honra y el amor que le debes a Dios. 9 años de ser testigos del poder sobrenatural de Dios. Milagros, vidas transformadas. Hija, no veías nada. No veía. Y estás viendo claro. Ya veo. ¡Aleluya! 9 años sirviendo a nuestra sociedad. Iglesia Tiempo de Cambio. Si realmente queremos dar solución a las diversas crisis que vive nuestra familia, nuestro matrimonio, necesitamos dejar los viejos métodos oxidados, las viejas actitudes, la manipulación, el enojo por cualquier cosa, todos esos comportamientos carnales que hemos venido cultivando y que han venido a formar parte de nosotros. Pierre decía que es necesario un arrepentimiento genuino y lo definió muy bien, pero creo que también es necesario medir si el arrepentimiento nos está dando como resultado la conversión, que vendría a ser la transformación de mi vida. No solamente porque Dios me dio un nuevo corazón, porque tengo el Espíritu Santo, sino porque ya me di cuenta que todos esos comportamientos que antes me parecían normales, o de repente no, en muchos casos no me parecían tan normales, pero los seguía practicando porque no tenía el poder, porque tenía un corazón corrompido, resulta que ahora los aborrezco porque los veo como un cáncer que me pueden destruir totalmente mi familia.
Gabriela. Bueno, cabalmente la palabra conversión viene del latín conversio, que significa la acción o el efecto de hacer algo diferente. La conversión es ese proceso de transformación del que usted hablaba, de algo por una cosa que antes no era. Es un cambio de dirección, es un cambio de actitud. Pero también dentro del proceso de conversión entra la voluntad de la persona, porque como hablaba en el anterior bloque el profeta Pierre, este proceso de arrepentimiento te lleva a un cambio en tu mente, en tu corazón y en tu voluntad. O sea, entra tu voluntad, con esto me refiero a que todos los días cuando decidimos morir y llevar esa naturaleza caída a la cruz para someternos al gobierno de Dios, para someternos a su autoridad y para permitir que Él nos gobierne, debemos tomar la decisión todos los días ¿de qué? De ir en contra del pecado. Ya no es solamente que me arrepentí, ahora lo rechazo. Exacto, o sea, ya tomás la decisión cada segundo de hacer lo que sabes que a Dios no le agrada. El no juntarte con personas que te contaminan, el no mirar cosas que te contaminan, el dejar de hacer cosas que sabes que te van a perjudicar. El dejar las palabras que destruyen y cambiarlas por palabras que edifican. Exactamente, el tomar la decisión de cuando una persona tiene una mala actitud con uno, ¿cómo vas a responder ante esa actitud? Entonces, ya como usted decía, este pecado comenzás a aborrecerlo y le permitís al Espíritu Santo que te muestre, que te inquiete y que te muestre qué es lo que debes hacer para agradarlo, para no contristarlo en todo momento. Apóstol, la palabra justamente dice que en cuanto a la pasada manera de vivir nos despojemos del viejo hombre que está viciado según sus deseos engañosos y que nos vistamos de la nueva naturaleza. Fíjese que ahí le está dando la responsabilidad al ser humano de tomar la decisión todos los días de morir a esa vieja naturaleza y de practicar eso como un estilo de vida, operar bajo la nueva naturaleza que he recibido y vivir en base al Espíritu y a la palabra. Claro, antes, esa es una decisión que tomamos. Claro, antes nos dejábamos llevar, simplemente. Venía el deseo y lo hacíamos. Venía el estímulo y reaccionábamos violentamente, pero no hacíamos nada por cambiar. Para ir cerrando, Pierre. Creo que la palabra es clara cuando dice que nos consideremos muertos al pecado en Hebreos 6:11. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Y creo que esa es una decisión que se debe tomar todos los días. Dejar las herramientas antiguas, considerar muerto al viejo hombre, dejar las herramientas antiguas como ser la manipulación, como ser la ley del más fuerte, como ser las lágrimas para atraer la autocompasión y para manipular a las otras personas, o cualquier tipo de comportamiento. O la actitud de víctima. Claro, claro, cualquier tipo de comportamiento heredado muchas veces de nuestros padres. Y de esta naturaleza. Heredado de esta naturaleza, heredado de la misma sociedad, y que son corruptos y que traen daño al matrimonio, traen daño al hogar, pero se necesita la muerte. Muchas veces las personas ahí que nos están viendo saben que la palabra que van a decir no la deben hacer y se permiten explotar y decir las cosas que voy a decir y después tener que pedir perdón cuando pudieron pensar un poquito y decir, ¿por qué voy a caer en lo mismo? Considero esta naturaleza muerta, decido pensar conforme a la palabra. Incluso aquellos que ya conocen al Señor. ¿No? Que es necesario precisamente que la persona se enfoque en Dios. ¿Qué haría Jesús en estos momentos? Yo muero a esta naturaleza carnal, no voy a volver, porque si uno no muere todos los días, uno no se considera muerto al pecado. La profesión, la declaración o el llanto, el lloro, el arrepentimiento le duró un día, le duró 2 semanas. Pero nada. Pero cuando todos los días se adquiere una disciplina de negarse a uno mismo, de morir al viejo hombre, de considerarse muerto al pecado, pero escuche lo que dice, vivo para Dios. Eso significa que no solamente me tengo que considerar muerto al pecado, sino tengo que considerarme vivo para Dios. Y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Yo antes de terminar el programa, como siempre, quisiera guiarte en una oración. Las crisis sin Cristo te destruyen el hogar. Las crisis con Cristo te hacen más fuerte. Yo quisiera que tú me sigas en esta oración y le digas conmigo, Señor Jesús, gracias por quitarme el velo y por hacerme entender que si no me arrepiento, no dejo esta forma de vivir, esta forma de comportarme, esta forma de hablar, esta forma tan agresiva y violenta de vivir y de tratar a los miembros de mi familia, nada va a cambiar. Yo me arrepiento de todo mi corazón. Hoy entendí que no basta con buenas intenciones, necesito un nuevo corazón.
Y tu palabra dice que solo tú me lo puedes dar. Señor, perdona mi vida pasada. Dame un nuevo corazón. Yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Renuncio a mi independencia, a mi egoísmo, a querer manejar mi vida y mi familia como yo quiero. Y reconozco tu autoridad sobre mi vida, tu palabra. Espíritu Santo, empieza a socorrerme, empieza a fortalecerme, porque a partir de hoy día no solo quiero dejar de ser violento o violenta, malo, orgulloso, soberbio, no perdonador. Quiero ver eso como un cáncer. Quiero rechazarlo, quiero llegar a aborrecer todo aquello que formó parte de mi vida. Y sé que las cosas van a cambiar. Gracias, Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, déjeme decirle de que usted está en paz con Dios. Usted a partir de este momento tiene la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos dio la gracia y la sabiduría para escribir este libro que hemos titulado No tienes derecho a vivir en el pasado. Hemos compartido un poco de lo que dice uno de los capítulos de este libro. Yo tengo la certeza que si tú realmente quieres cambiar de verdad, necesitas conseguir este libro y sé que Dios te va a ministrar de una forma increíble. Adquiérelo en la iglesia, busca un lugar donde congregarte, empieza los días de rodilla y con la misma actitud. Señor, hoy decido ser un hombre o una mujer diferente. Yo no vuelvo atrás. Llámanos en caso que quieras tener un consejo de parte de los profetas, de mí. Estamos para servirte. Los teléfonos están en el pie de pantalla. Y bueno, síguenos porque en un próximo programa, como siempre, estaremos trayéndote estas enseñanzas extraordinarias que lo único que buscan es darle a tu vida, a tu matrimonio y a tu hogar una dirección correcta para que puedan salir de ese embrollo, de esas crisis, que muchas veces eso se ha convertido ya en un estilo de vida para muchos hogares. Hasta una próxima oportunidad.